vida. Arde en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenos días, reciban todas y todos un cordial saludo desde aquí, desde la cabina de su emisora Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Bienvenidos, queridos y apreciados oyentes, a un nuevo capítulo de su programa Palabras de Vida. Gracias por estar en sintonía de la emisora que cada día les lleva las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios y toda esa música que llena el espíritu y el corazón, música para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos. Este programa llega a ustedes gracias a la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y un servidor Alexander Maldonado. También les queremos recordar como siempre nuestros patrocinadores. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Siempre Ayuna cerca de ti. El Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo. La Asociación Venezolana Centro Oriental. Y por supuesto a todos nuestros hermanos de las diferentes iglesias de nuestro distrito y hasta donde llega esta señal que nos están escuchando. Y por supuesto a ustedes, nuestros queridos y apreciados oyentes. Recordemos nuestro número de contacto 0412-978-0623. 0412-978-0623. Por allí te podrás comunicar enviando tu WhatsApp para que puedas participar durante el tema de esta mañana. Muy buenos días para todos y aquí pues aprovecho de saludar a mi compañero Richard Ramírez. Muy buenos días, Alexander. ¿Cómo estás? Acá en cabina de grabación nuevamente con unos invitados que han estado ya en varias oportunidades con nosotros y que pienso que pronto, muy pronto, tendrán su propio programa de radio aquí en la 103.3 FM. ¡Bravo! Así que bueno, hoy Palabra de Vida tiene el placer de tener un matrimonio importado de allá del este, lugar tan mencionado en Vienes, la iglesia José Félix Rivas Petare II. Y él es uno de los esforzados y valientes, un laico predicador, fiel a Dios, temeroso de Dios, fiel a Vienes 103.3 FM, nuestro amigo y hermano Luis Morales. Y junto a su bella esposa Yesenia Pérez hacen la pareja explosiva para traer almas a los pies de Cristo. Yesenia, el micrófono es tuyo. Queridos hermanos y apreciados oyentes, saludos, les enviamos acá de la estación de radio. Y bueno, aquí estamos nuevamente invitados acá a la estación a traer un mensaje que viene de parte del Señor. Amén. Luis. Querida familia, querido oyente, bienaventurados los que estamos aquí, bienaventurados los que escuchan, ya que las palabras de vida sean un impacto en nuestros corazones y podamos tener con la gracia de nuestro Señor Jesucristo la bienvenida, y me siento gozoso porque me siento en familia cada vez que estoy en este lugar y expresamos, y hoy vamos a llevar este tema tan interesante en la cual escúchenlo, pero también préstenlo y practíquenlo. Amén. Porque es importante. Excelente, Luis. Bueno, pidamos entonces a nuestra amiga Yesenia que tenga palabra de oración para que nuestro Dios grande y todopoderoso sea el director de Palabras de Vida. Ahí donde nos encontramos, inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Padre nuestro, que tu morada sea a las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Padre, desde hoy y por siempre.
Gracias te damos, Señor, por cada uno de nosotros y por aquellas personas, Señor, que están dispuestos el día de hoy, Señor, a escuchar un mensaje de tu palabra. Queremos pedir, Señor, tu presencia y que el Espíritu Santo se pasee en este lugar, Señor. Todo lo que se diga, Señor, sea para honrarte y glorificarte, Señor, solamente a ti. Pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, es que hoy Palabra de Vida tiene un tema que viene tomado de la mano, Alexander, con los dos temas anteriores, ¿sí? Un tema que denominamos y lo llamamos la paciencia de los santos. Hoy veremos a Cristo como un hombre completamente obediente a la ley de su Padre, pero también veremos nosotros acá a qué se refiere la palabra del Señor con el término paciencia de los santos. Veremos preguntas interesantes como ¿qué es la paciencia de los santos? ¿Qué significa? ¿Qué aporte trae Apocalipsis 14:12? ¿Qué nos dice Dios sobre la paciencia? ¿Qué significa guardar la palabra de mi paciencia? Eso lo dice Alexander en Apocalipsis 3:10. ¿Y qué dijo Santiago respecto a la paciencia? Wow, interesantes preguntas, controversial tema el de hoy, la paciencia de los santos. Así que no te apartes de la sintonía de Viene 103.3 FM, porque hoy serán abiertos tus sentidos. Muy bien, apreciados oyentes. Por supuesto que el tema de hoy está basado en este versículo de la Biblia muy conocido por el cristianismo, Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A mí me llama mucho la atención este texto porque la palabra paciencia aquí es una palabra que tiene muchos matices, porque cuando uno hace una investigación profunda, lo que un teólogo llamaría una exégesis bíblica de la palabra paciencia, se va a encontrar con que la palabra paciencia tiene que ver también con lo que es la perseverancia, con lo que es la constancia, con lo que es el esfuerzo, con lo que es esperar o tener esperanza, con lo que es el permanecer y aguardar. Y entonces, teniendo estas palabras en mente, hoy vamos a repasar diferentes textos de la Biblia donde estas palabras se mencionan, porque todas ellas tienen que ver o indican paciencia. Por ejemplo, el Salmo 27 y el capítulo 14 dice: aguarda a Jehová o espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. Aquí obviamente se nos está invitando a que nuestra única esperanza, el único ser donde debemos poner toda nuestra fe, nuestra confianza es en Jehová. Y gracias a Él nos da la fuerza para que, valga la redundancia, nos esforcemos y se aliente nuestro corazón. Ahora la pregunta sería, Richard, hermanos de la cabina, ¿por qué debemos alentar el corazón? Pues obviamente vamos a citar, por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos 3 al 7, para luego de comentar esto, darle el pase a mis compañeros de cabina. Fíjense lo que dice acá, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 3 al 7. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las diferentes iglesias de Dios por vuestra paciencia, ahí está la palabra, y fe en todas vuestras persecuciones. Ya estamos empezando a tomar forma el tema. Fíjense que este grupo de hermanos tiene paciencia y tiene fe porque está padeciendo persecuciones y tribulaciones que tienen que soportar. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
Entonces aquí vemos que este padecimiento, estas persecuciones y tribulaciones tienen que ver con el hecho de esperar el reino de Dios, de servir a Cristo y de participar de los caminos del Señor. Porque es justo, dice, delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Y a nosotros que somos atribulados, nos dará reposo junto con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Por eso es que en la Biblia se nos dice que nosotros aguardamos la bendita y bienaventurada esperanza que es Cristo, porque mientras peregrinamos en este mundo, pues vamos a tener aflicciones y tribulaciones debido al enemigo de Dios que quiere desanimarnos, pero si nosotros soportamos con paciencia y perseverancia, alcanzaremos la promesa. Así es, como me está diciendo el hermano Alexander también, qué tremendo y complejo es el tema, ¿verdad? ¿Cómo no? La palabra paciencia, una virtud que él tiene ser humano, que cada día lo tiene que poner en práctica en cada momento. Esperamos para dormir, esperamos para comer, esperamos para vivir, esperamos para sentir. Pero la paciencia, aparte de esperar, resistir. Esa palabra resistir, en la cual el central del tema en Apocalipsis 14:12, que es el central de que todo enfoca dos factores principales. El primer factor sería la perseverancia. Esa perseverancia en la cual nosotros tenemos esa constancia de seguir orando, de seguir ayunando, de seguir buscando a Dios, pero tenemos un proceso. El siguiente es los santos. ¿Quién es santos? ¿O quiénes somos santos? La santificación es el proceso más tanto un desarrollo que compleja la fe y un desarrollo que completa lo que es la esperanza, para que cada nosotros tengamos una visión que Dios es paciente también. Porque Pablo nos exhorta mucho en Romanos 3:26, en el tiempo de la paciencia de Dios. Fíjense que dice, el tiempo de la paciencia de Dios. Notamos en el contexto, cuando nosotros vemos en Apocalipsis, están los tres ángeles diciendo el mensaje. Primero, segundo y tercero. Y luego que pasa el proceso de la énfasis del tiempo de tribulaciones, uno resiste lo que dijo, lo que hace o lo que siente. Por tal razón, Dios pone como una lupa a cada cristiano cómo es el momento que va a vivir. Sigue diciendo, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificado del que cree en Jesús. El camino, la verdad y la vida. Pero en ese camino tiene que tener una paciencia para demostrar y para resistir cuando usted encuentre las tribulaciones, como lo acaba de decir mi hermano Richard. Va a haber una parte de que el remanente va a ser perseguido. Así es. Y ahí es donde tanto la prueba de fuego va a pasar por los cristianos y también la resistencia, cómo va a soportar ese momento. Porque es difícil cuando nosotros tenemos una paciencia, pero a veces la persona que me está oyendo, oye, se me agota. Se me agota la paciencia. Yo lo he escuchado bastante. Mi esposa a veces me dice, Luis, dejaste los platos sucios, ve a fregarlos. Padre de la gloria. Ve a fregar los platos. Y yo le digo, Dios, dame paciencia. Pero son cosas, son detallitos que en la rutina, en la parte humana, uno al llevarlo a la palabra, uno no tiene a diario la paciencia constante. Pienso, Luis, cuando mencionaste todo eso, en las palabras de Dios, cuando nos dice, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y eso lo dice Levítico capítulo 11, versículo 45. Así que pues,
la paciencia de los santos. Apocalipsis 14:12, como ya lo han dicho anteriormente mis hermanos aquí en cabina, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Me gusta esa pregunta, mis hermanos. Se refiere a la vida cristiana y cómo se debe vivir. En lugar de detalles interesantes que normalmente nos afectan de manera significativa nuestra relación con Dios, aquellos que gustan de estudiar la Biblia deben tratar de entender lo más posible su mensaje y su contenido. Sin embargo, si este estudio de hoy que estamos haciendo aquí no nos hace mejores cristianos, estamos perdiendo el tiempo, mis hermanos. Así que, ¿qué significa la paciencia de los santos? Bueno, el término griego traducido por la paciencia de los santos es upomone, que expresa la idea de poner o de permanecer firmes en circunstancias difíciles. Podría traducirse como paciencia o como esperanza. En la literatura griega se le asigna a una actitud de perseverancia agresiva. Fíjense, una perseverancia agresiva, estas dos palabras juntas. Así que Luis, cuando tu esposa te mande a lavar los platos, tienes que tener esa paciencia agresiva de la cual menciona la palabra. Una paciencia, una perseverancia agresiva y desafiante ante las dificultades y las desgracias. Así que revela coraje, persistencia y la voluntad delante del sufrimiento. Estas ideas expresan bien el significado principal del término upo, bajo, y meno, permanecer. O sea, permanecer bajo esa paciencia o permanecer bajo presión y sin desistir. En la Biblia se añadió una nueva dimensión de este significado y la traducción griega del Antiguo Testamento usa este término para traducir algunas palabras hebreas para la esperanza. Por esta razón añadió la idea de expectativa al término griego. Y algunos ejemplos lo pueden conseguir, apreciados oyentes, en Jeremías capítulo 14, versículo número 8. Y quisiera que el hermano Alexander lo leyera. Jeremías 14:8 dice así: Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Interesante, ¿verdad? Fíjense cómo está utilizando el término de la paciencia, ¿no? Y está utilizando este término también para ver una esperanza en medio de un tiempo de aflicción. Vemos también un ejemplo en Salmos capítulo 71, versículo número 5, Alexander. Vamos a ver. Salmo 71:5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Entonces, la paciencia de los santos debe estar colocada bajo el apoyo, bajo el sustento, bajo la roca que es Cristo Jesús. Así que esa esperanza era considerada como proveniente de Dios, la esperanza de su pueblo. Y el término griego también expresa no solo la paciencia y la perseverancia bajo presión, sino también la base para tal perseverancia. Es decir, la confianza y la esperanza en Dios que pueda librar a su pueblo de situaciones de peligro que traen angustia al alma. Interesante, ¿verdad? Así Entonces, es. en un término de paciencia, mi hermano Luis Morales, mi hermano Alexander, en un término de paciencia, yo pudiera entonces colocar un ejemplo en la Biblia. Job. ¿Será que Job fue un hombre que tuvo esa paciencia de un santo? Eso es correcto. Job, aparte de esa paciencia, tuvo una confianza. Esa confianza que deberíamos tener los cristianos cada vez que nos pasan una prueba. Las pruebas que pasamos cada día nosotros es fuerte. Pero Job perdió absolutamente todo. Perdió hasta la confianza de hombre porque su misma esposa le dijo:
hasta tu Dios te abandonó. ¿Por qué no crees en Él? Y él dijo, seguiré creyendo en Dios. Amén. Seguiré no solamente confiando eso, en Dios. sino que el enemigo de las almas, Satanás, le dejó, lo único que le dejó fue la esposa. Y la halló como un instrumento para su gran propósito macabro, que era desplomar la paciencia de Job, para que Job renegara de este Dios todopoderoso. Y entonces resulta ser que ella le dice a Job, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Interesante porque le dice, maldice a tu Dios. Ya no era el Dios de ella. ¿Lo ves? Entonces ella no tuvo paciencia, pero Job se mantuvo en esa paciencia, incluso hasta que la piel se le caía en pedazos con una lepra, con una enfermedad tal que no podía levantarse. En ese momento, Job se arrodilló, rasgó su vestidura y oró al Señor. Bendito sea el nombre del Dios. Interesante, ¿verdad? Porque fue un hombre que tuvo la paciencia de los santos. Así es. Y saben que ahora que ustedes mencionan ese ejemplo, saben que la Biblia también lo menciona. La Biblia hace una mención en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, donde dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y luego dice, ¿no habéis acaso oído de la paciencia de Job? Así que el Señor Jesucristo no pasó a su siervo por alto y lo dejó allí para que siempre lo recordáramos. Miren, queridos compañeros de cabina, déjenme decirles que hoy tenemos una grata sorpresa, y es que nuestra hermosa hermana Yesenia va a tener un especial. Así que vamos a deleitarnos en este momento con el especial que ella va a tener, titulado Tienes que orar, y luego de este hermoso especial regresaremos para seguir compartiendo con ustedes este interesante tema. Aquí está la paciencia de los santos. Así que lo dejamos con nuestra hermana Yesenia Pérez y el tema especial para la honra y la gloria de Dios, Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar.
sabe de las luchas que enfrentas hoy. Y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que Muy bien, queridos y apreciados oyentes, qué hermoso tema, tienes que orar. Gracias, hermana Yesenia, por ese hermoso especial que seguramente en esta mañana ha tocado muchos corazones de nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento. Queremos enviar por acá un saludo a unos hermanos que nos están escuchando desde el desvío. El hermano Lisandro Suárez con su esposa, su hermana Iris Villanueva y su sobrina Paola. Están escuchando la emisora en este momento y nos envían sus saludos. Igual a nuestra hermana, mi madre Nancy Maldonado, que está allí en sintonía, nos manda a todos aquí en la cabina muchas bendiciones y esperando que este tema, la paciencia de los santos, pueda ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Muy bien, Alexander, por acá tenemos una petición de oración y es por el hermano Ali Hidalgo, quien tuvo un accidente, fue operado el pasado jueves 4 de agosto, la semana pasada. Ya está estable y se encuentra en el Hospital Pérez de León en Petare. Para quienes quieran ir a visitarlo, para quienes quieran ir a llevarle una palabra poderosa de parte del Señor de aliento o algún tipo de alimento para la carne, Así es. pues pueden visitarlo en el piso 2, cuarto número 8. Amén. Y bueno, también tenemos acá, apreciados oyentes, una noticia. Y es que ayer en la iglesia de San Román, en Caracas, celebramos un concilio de laicos, un festival de laicos a nivel interamericano, donde estuvimos presentes todos los laicos de la Unión, en conexión vía Zoom con los líderes laicos evangelistas de toda Interamérica. El evento se transmitió en vivo y directo a través de todas las redes sociales y se llevó a cabo en Panamá. Desde allí participaron un selecto grupo de cada una de las uniones de Panamá, de Colombia, de Venezuela. Y acá en Venezuela contamos con la presencia nada más y nada menos que el presidente de la Unión Venezolana Oriental, el pastor Atalido, quien dio un sermón muy motivador para sus laicos,
También contamos con el presidente de la Asociación de ABECOR, Marcos Velázquez, quien dirigió y exhortó a los laicos a alcanzar más almas para Cristo. El pastor Nate Davis. Correcto, Nate Davis entregó informes del arduo trabajo realizado por ABECOR en el 2022 y que en toda Venezuela nuestra unión está en la posición número 1 como las que más almas ha ganado para Cristo. Amén. No podemos dejar de mencionar también al secretario y director de evangelismo de ABECOR, Davis Blanco, quien dio el todo por el todo para la realización de tan magno evento. Desde los mejores laicos fueron premiados por su labor al traer almas a los pies de Cristo y alabando al Dios de los cielos. Tuvimos la presencia de Giovanni Blanco, director del grupo EON, y Griselde Blanco, esposa de David, quienes elevaron espectaculares cantos de adoración. Todos quedaron tocados con sus voces. Y a ti, apreciado hermano adventista del séptimo día, si aún no eres un laico predicador, te invito a que te unas a la fila de los guerreros que predican el mensaje de salvación. Es una experiencia única, es una experiencia gratificante. No te pierdas esta bendición. Y el celular hoy está abarrotado de mensajes, Alexander. Gloria Tenemos a Dios. aquí saludos de Sergio Vera y Ana Weffer, que están en sintonía desde la Carabobo junto a Sonia Llanes. Saludos a Elda Vera, Marisol Castillo, quienes están en sintonía y mandan bendiciones. Saludos a Javier Ramírez de la iglesia de Mahanaín en Terraza del Rodeo, quien está también conectado y siempre pendiente de la sintonía 103.3 FM. Y allí también tenemos a Alejandro Suárez de la iglesia de Loma Linda, laico predicador que también estuvo en actividades. Y es que hoy en cabina de grabación de Viene 103.3 FM tenemos a dos que fueron premiados también, nuestros hermanos Luis Morales y Yesenia Pérez, premiados por su arduo trabajo allí. Amén. Amén. Bueno, hay otros mensajitos, pero lo dejaremos para luego, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, continuando con nuestro tema, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesús. Vamos a leer aquí algunos textos de la Biblia que mencionan esta palabra paciencia. Dice, por ejemplo, Santiago capítulo 1 versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Luego también tenemos Romanos capítulo 5 y versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice acá, la paciencia, la resistencia inmutable y serena, es de gran estima en tiempos de agitación, cuando las tensiones y presiones de la vida ponen a prueba el carácter. Y un momento de precipitación e impaciencia puede malograr el prestigio conquistado a lo largo de los años. La paciencia o inmutable capacidad de soportar sigue naturalmente a la templanza o dominio propio. De aquí la importancia de una vida correcta con los apetitos y las pasiones bajo control. Santiago capítulo 1 versículo 4 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. También tenemos Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2, corramos con paciencia o perseverancia, dicen otras versiones, la carrera que tenemos por delante. Fijos los ojos en nuestro Jesús, nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Realmente no hay prueba, no hay tribulación, no hay nada que podamos soportar si no tenemos la mirada fija en Cristo Jesús, si no estamos aferrados a Cristo, que es la roca de la salvación. Recuerden que solo Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren con paciencia.
También tenemos bienaventurado el varón que soporta la tentación, Santiago capítulo 1, versículo 12. Y San Mateo 10:22 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y un texto más para darle el pase a mis compañeros de cabina, Salmo 130, versículo 5. Yo espero a Jehová, mi alma espera, y en su promesa tengo puesta mi esperanza. Amén. David cuando realizó con la presencia del Espíritu Santo un salmo también que nos llena de promesa. Pacientemente esperé por Jehová. La paciencia, mis hermanos, mi oyente, familia, hay que trabajarla y a practicarla en cada factor principal que se le presente en su vida cotidiana. Hay paciencia, tanto que es activa, pero paciencia que es pasiva. ¿Ustedes se acuerdan, mi hermano Richard, de la parábola de la viuda y el juez? Sí. Esa viuda quería justicia. El adversario, el enemigo de las almas, le quitó todo. Y directamente con esas consecuencias necesitaba ser que le hagan justicia. Tanto así que ese juez insensato, negligente, no quería, pero tanto fue la insistencia que tenía esa viuda, que el mismo juez le dijo, yo voy a sentenciar hasta que esta mujer me agote la paciencia. Tremendo. ¿Qué te parece que cuando nosotros, el cristiano, esperamos porque oramos, el especial, que Dios me la bendiga, mi esposa que cantó, oramos y oramos, pero a veces dejamos de orar. Sentimos en la presencia de Dios, pero cuando hacemos no se manifiesta en el lugar donde está. Y sentimos en nuestros corazones la agonía y el desespero. Dios, ayúdame. Dios, ¿estás aquí? Dios, bendícenos. Y mi hermano Alexander, ¿se acuerda cuando usted está, oye, tiene una comida deliciosa enfrente de usted y se la quiere comer? Sí, sí, claro. Pero que el sí. comedor y la dueña de la casa le dice, espera, tengo que esperar que sirvan para que te la puedas comer. Sí, señor. Esa paciencia que nosotros tenemos que tener, tanto pasiva, si la viuda de la parábola dejaba que el juez hiciera su trabajo, pero a su debido tiempo, ella tenía que esperar sin tanto perseverancia, sin tanto insistencia, decirle, juez, ¿cuándo voy a venir? Venga, imagínese esa escena, véngate o vente para el día de mañana. Y ahí en la puerta la viuda estaba temprano el día de mañana. Y le decían, mira, ahí está la viuda, todavía buscándote. Esa paciencia se vuelve una paciencia activa, en la cual cuando nosotros, gloria a Dios, el Señor viene pronto, tenemos una paciencia. Esa paciencia se trabaja, mi hermano Richard. Se vuelve activa porque es un fruto del Espíritu. Y por eso es que habla de persistencia, constancia, perseverancia, esforzarse, animarse. La resistencia, que cuando pasamos por tribulaciones ahorita en la escuela sabática que estemos en el crisol, esas pruebas tan que nos llenan de desánimo, de angustia, de tristeza, ahí estamos nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa paciencia activa, pero en el corazón lo tenemos que trabajar, porque la fe se desarrolla igual que la paciencia. Amén. Hay que desarrollarla, mi hermano, pero usted la desarrolla con el oír. No tanto que nosotros la vamos a hacerla por la obra que cada persona o cada familia vea el testimonio, sino que la palabra de Dios usted se lo va a hacer reflejar a la persona. Esta palabra, que sean oyentes, tanto que le hace el impacto cuando la oye, es porque usted toma la práctica de que esa persona, cuando haga o tiene que esperar, se acuerda de este programa, se acuerda de la palabra.
Fíjese, mi hermano Richard, hoy estamos en la camioneta y yo le digo a mi esposa, veo a una persona, a una señora mayor de 80, me le pongo ya a esa edad, y se estaba comiendo una manzana. Y yo le digo a mi esposa, claro, al principio me dio un poquito de risa, porque se la estaba comiendo con una lentitud. La manzana se la estaba comiendo con una lentitud, y yo le digo, oye, hay que tener paciencia. Y mordisco por mordisco, no sé. Quizá ya a esa edad ni dientes no tenía, tendría. exacto, o no tenía dientes, pero se la estaba disfrutando. Las tribulaciones a veces pasamos por la paciencia que tenemos que esperar, pero tenemos que gozarnos, porque sentimos y padecemos y compartimos el sufrimiento de Cristo. Y es por eso que es importante, apreciado oyente, que podamos entender la definición de paciencia según la Biblia, según el idioma original en que se escribió. Y es que el uso de esta palabra que mencioné anteriormente, upomone, en Apocalipsis, donde el término upo significa bajo y meno, permanecer, o permanecer bajo presión sin desistir. El sustantivo upomone se usa 7 veces en el Apocalipsis, y es que 7 es un número común y recurrente en el libro. Designa la respuesta correcta del pueblo de Dios cuando se ve amenazada su fe. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 es designada a la experiencia de Juan y de la iglesia para quien escribe. Recordemos que Juan recibe, ¿verdad?, aquella visión, aquella revelación de parte de Dios, y entonces eran copartícipes de los sufrimientos en el reino y en la paciencia perseverante que Juan tenía. Unidos a Cristo, soportaban con valor los sufrimientos y las aflicciones mientras esperan por el reino de Dios. Y quisiera que mi amigo Alexander leyera Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 para que viera entonces la forma como se refleja esta paciencia en el apóstol Juan. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjate, Richard, él dice que estaba en la isla por causa de la palabra de Dios y por dar testimonio de Cristo. Tremendo. ¿Y qué nos dice la definición Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Tremendo. Entonces aquí vemos claramente cómo Juan sufrió por causa de Cristo Jesús. Pero quisiera en este momento hacer hincapié en algo que él citó acá y dice: copartícipe vuestro en la tribulación. Quiere decir que esa misma tribulación que padeció en aquel momento el apóstol Juan, la estamos padeciendo hoy nosotros, porque esta lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra huestes, contra espíritus que son espíritus malignos. Así es. Y es una situación que nos hace abrir los sentidos, como dije al principio del programa. Y a la iglesia de Efeso, Jesús dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y eso aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Entonces las obras se definen como el trabajo duro y perseverante. El contexto indica que en este caso, perseverancia se refiere a la opresión causada por los ataques a la doctrina de Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, upomone se utiliza para describir la respuesta de los fieles al ataque de los falsos maestros, aunque bajo presión, permanecieron en su fe a cualquier precio. Y como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo número 13, Alexander. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás,
pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este era un mensaje que estaba enviado allí, y entonces la palabra del Señor nos dice: yo conozco tus obras. Incluso, ¿dónde moras? ¿Dónde estás, Alexander? ¿Dónde te encuentras, Luis? ¿Dónde estás, Yesenia? Él conoce nuestras obras, así que nosotros debemos de trabajar en que esas obras sean las obras de un santo. Y fíjate que dice Richard allí en el texto, que a pesar de las persecuciones y las amenazas y la presión que ejercía Satanás sobre los fieles, ellos retenían el nombre de Jesús y no negaban la fe. Amén. Así es. Así como lo hizo Job. Otro que también padeció tremendamente fue nuestro apóstol Pablo. Entonces, aunque ellos bajo opresión perseveraron en su fe a cualquier precio, dígame, Pablo, ¿qué precio tuvo que pagar? Ser decapitado. En toda la iglesia, en Filipos. El mismo uso se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 19, unos versículos más adelante, Alexander. ¿Cómo dice? Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Tremendo, o sea que tus obras postreras son mejores que las primeras obras que realizaste. Aquí quiere decir, aquí se nos está haciendo ver de que hay un progreso. De que hay un progreso, un cambio en nuestro carácter, un cambio en nuestra paciencia, donde tenemos entonces el plomo de la paciencia de los santos. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y nosotros podemos seguir hablando, apreciado oyente, de muchas otras cosas. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia parecía a estar frente a conflictos internos, pero los verdaderos creyentes han sido llamados por el Señor para resistir, sabiendo que el Señor los librará. Y como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo número 10, Alexander. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Mira la promesa, Dios nos va a guardar. Así Pero es, si guardamos una la promesa. paciencia. Pero si guardamos su paciencia. Y aquí no solamente menciona la paciencia, ojo, apreciado oyente, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto quiero que sea algo de vital hincapié. Guardado la palabra de mi paciencia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo número 10, la iglesia es perseguida, pero recuerde que debemos permanecer fiel a la convicción de que el Señor regresará y revertirá su suerte. Como dice Alexander, Apocalipsis capítulo 13, versículo número 10. Apocalipsis 13:10 nos dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Gloria a Dios. Sabes que tú mencionabas los sufrimientos de Pablo, y para que los oyentes tengan más o menos una idea de a qué se refería Richard cuando dice que el apóstol Pablo sufrió mucho, voy a compartir un pasaje acá rápidamente de 2 de Corintios capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 4 en adelante. Aquí está hablando el apóstol Pablo y él dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Fíjese, él está de una vez poniendo en claro a quién le servía a él, por quién él daba su vida, a quién servía, a Dios. Y dice: en mucha paciencia, tribulaciones, necesidades y angustias, azotes, cárceles, tumultos, en trabajos, desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios,
con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Fíjate que mucha gente los veía como engañadores, pero él sabía que estaba sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Fíjense que el apóstol Pablo aquí viene mencionando todo lo que él ha padecido, ¿no? Habla de tropiezos, vituperios, habla de angustias, de necesidades, de cárceles, tribulaciones, pero en todo esto siempre gozoso y siempre firme, sirviendo a Dios. Y ya al finalizar entonces anima a la iglesia de Corintios, los motiva a que sigan adelante y no se cansen. Ha llegado el momento de tener otra pausa musical y nuevamente nuestra querida hermana Yesenia nos va a deleitar y alabar a nuestro Dios. En este momento ella lo va a hacer con un canto titulado Vive Hoy, y este canto para la honra y la gloria de Dios, para deleite de nuestros oyentes. Así que los dejamos con Yesenia y el tema titulado Vive Hoy. Ya regresamos. Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar.
pronto veré a mi maestro, y ahora espera me dará la eternidad, y ahora espera me dará la eternidad. Amén. Gracias, hermana Yesenia, por este hermoso tema y espero que haya sido del deleite de nuestros oyentes y por supuesto sabemos que fue para la honra y la gloria de Dios. Amén. Por acá les tengo una sorpresa. La hermana Ana Teresa les manda saludos a los dos. Está en sintonía y dice que Dios me bendiga a Yesenia y a Luis. Saludos. Y también por acá tengo un saludo de la familia Palacios Fariña, donde también están felicitando a todos esos laicos que estuvieron ayer en el concilio, los cuales mencionaba Richard hace rato. Muy bien, tenemos entonces también por acá sintonía de Ronel Almeida, le manda saludos a nuestros invitados de hoy. Tenemos también a Juan Lugo que está en sintonía desde Villa Heroica y nos dice: gloria a Dios por los invitados de alta calidad humana y humildes de hoy. Oye, los hermanos están acá activos. Dice, aquí también tenemos sintonía de José Báez y María de Báez, su bella esposa de la iglesia de Los Mangos, líderes también que estuvieron ayer en el concilio de laicos y quienes están trabajando arduamente para llevar almas a los pies de Cristo. En sintonía también Rosaide de Mariche, iglesia Vuelta del Águila, y aprovechamos para enviar saludos allí a José Aguilar y a Helio Tobar. Por allí conocí también a un hermano ayer en el concilio que es de esta iglesia y que va a participar en el mes de octubre en Palabras de Vida. Enviamos saludos también a los hermanos de la iglesia del Calvario, Victoria Matos, Luis Montañez y Ana Mejías. Por acá un hermano dice: Dios los bendiga, felicidades a la hermana, canta muy bien. Y si me pueden saludar por favor a mi bella esposa Ladies Rosas, que se encuentra en la Carabobo. Así que bueno, saludos a la hermana Ladies Rosas. Y también la hermana Mirna Suárez dice: buen día tengan todos en compañía de la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuán difícil es mantenerse en santidad, pero no es imposible. Dios siempre nos da la entereza de salir adelante, nos fortalece de tal manera que podamos vencer y no volver a resbalar jamás. Así que bueno, continuamos entonces con nuestro tema, la paciencia de los santos, y damos el pase a nuestro querido hermano Luis. Gozoso, mis hermanos, mis oyentes, cómo me disfruto este momento. Me disfruto cada momento de vida porque estamos respirando, estamos vivos y sentimos la misericordia de nuestro Dios porque nos da la sabiduría y el entendimiento para comprender tanto la voluntad de su gracia y también para compartir ese amor que cada persona debería tener. Mis hermanos también, yo no sé, mi hermano Richard, a veces uno se siente tan desesperado que quiero entrar en esa ciudad celestial. Amén. Quiero entrar ya en ese reino para ya no sentir más dolencia, más sufrimiento, más muerte. Más dolor. Más dolor. Quieren entrar, los pacientes quieren ya ingresar en la parte de nuestra familia, que todos lleguen a los pies de Cristo. Amén. Todos. Miren el evento que hubo ayer de los laicos, la conmemoración en la parte del seminario, eso fue una motivación para nosotros para seguir sembrando. Y les mando también saludos a las personas que están en el ministerio de piedad, porque saben que es difícil. La vida cristiana es de fuerza, pero también de resistencia. Y se puede llorar en medio de la felicidad, Luis. Y se puede llorar en medio de la puede felicidad. llorar. Y es tanto que llorar que alguien le tenía que tomar una foto. Tómenle una foto. Yo se la tomé. Ah, ok. A Yesenia Pérez recibiendo allí su premiación
la muchacha se fue en llanto, pero era un llanto de felicidad, no podía con las dos manos secarse las lágrimas No, yo lo y que agarrar el hacía- premio al mismo tiempo, ¿no? Yo lo que le decía era, bueno, gracias Señor, porque esto me lo regaló fue Dios. Así Así es. es, amén. Amén. Para Esa es la honra y paciencia gloria. de los santos. Esa es la paciencia de los santos, mi hermano Rich. Ahora, para el tema de llegar al clímax, es importante que la paciencia, tanto el sufrimiento que dan nuestros patriarcas, nuestros profetas, nuestros hermanos, el mismo apóstol Pablo, esa resistencia que tanto nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. Fíjense, mi hermano Alexander, cada iglesia que él pasó, cada que fundó, él tenía también que sembrar, y uno de los que tenía que sembrar era Timoteo. Timoteo tenía una responsabilidad, tenía que tener que seguir luchando tanto para la parte de la iglesia, pero tanta fundación que tenía Timoteo, que tenía esas ganas de seguir trabajando como nosotros, mi hermano. Timoteo, una de las personas, pastor de iglesia, tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos, que cuando pasamos por ese fuego, nos quebrantamos. Cuando nos quebrantamos, el Espíritu Santo actúa. Y cuando el Espíritu Santo actúa, el fruto que da en tu vida es paciencia. Uno de los frutos que nos dice Pablo, Gálatas, está la paciencia. Y esos frutos usted los demuestra tanto a sus familiares y tanto a la comunidad. Fíjense, mi hermano Alexander, ayer era bastante el impacto del laico, pero más le doy la gracia también, gloria a Dios, se bautizaron 50 jóvenes en el Campo Orilla. 56, Amén. porque Gloria a estuve hasta Dios. tarde en la noche. Amén. Y empieza a sentir la gracia de nuestro Señor Jesucristo a nuestros jóvenes, para que ellos prediquen, porque también la paciencia de los santos es para todos. Es importante que cuando Pablo nos dice en Tesalonicenses 3:5, capítulo 3, versículo 5, y el Señor encamina vuestros corazones. Usted sigue los pasos de Jesucristo, usted va poco a poco. Pero aquí hay un punto importante. Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Se acuerda, mi hermano Richard, Amén. que Cristo en la misma cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, a veces los cristianos, nosotros, nos sentimos así. Y sabemos que tenemos que pasar por esa paciencia. Cuando Cristo sintió eso, pasó por eso, ahí es donde empieza el proceso de que cuando tú tienes que sembrar esa misma paciencia que tiene con Cristo contigo, tú se la demuestres a otro, se la lleves a otro, porque bien la palabra clara, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo ya estaba exhortando, porque hasta la paciencia te exhorta. Y le dice al mismo hijo Timoteo, paciente, porque va a haber tribulaciones y va a haber problemas en la iglesia. Persecución. Y persecución. Pero tienes que ser paciente, Timoteo. ¿Qué te parece, Richard? Interesante, porque tocas un término que ya iba a hablar. La perseverancia, la paciencia y el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y es que el último pasaje que aplica el término upomone para designar al pueblo de Dios de los tiempos finales, lo describe como aquellos que tienen la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sabemos que lo dice en Apocalipsis 14:12, que es el tema central del programa de hoy.
En este contexto inmediato, Apocalipsis capítulo 24, versículo 14, ¿qué nos dice, hermano? Apocalipsis capítulo 24, versículo 14. Y mientras lo busca el hermano Alexander, quisiera dejar claro que la capacidad de resistir, de soportar, es necesaria porque los poderes del mar proclaman un mensaje falso. Es decir, invita al pueblo a adorar la imagen de la bestia. Y debido a que su vida está siendo amenazada, está bajo presión, bajo una inmensa presión. ¿Cómo dice, hermano Alexander, Apocalipsis capítulo 24? 22. Es 22, 14. Ah, Dicha. exactamente. Mira, ya le estabas agregando 2 capítulos más al libro de Apocalipsis. ¿Eh? Mira, en el 22:14 dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Amén. y para entrar por las puertas de la santa ciudad. ¿Sabes que me hiciste recordar un video que me pasaron en la semana? Era un ejemplo pues de un tema que tenía que ver con que a veces, porque nosotros los seres humanos mentimos. Y entonces el video decía que había un pastor que le había dicho a unos hermanos en una iglesia: ¿cuántos de ustedes se han leído el capítulo 17 del libro de San Marcos? Y media iglesia levanta la mano, yo. Y resulta que el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos nada más. Sí. Y entonces... Bueno, una amiga esta mañana, María de Sousa, ¿no? Yo le estaba comentando lo del hermano Ali Hidalgo y le dije, oye, ¿sabes que el hermano Ali Hidalgo está en el hospital? Pero bueno, Richard, ¿tú no te acuerdas que ayer mismo tú hablaste conmigo y me diste el número de teléfono de ella? Yo le dije, wow, se me fueron las canicas. Y es que claro, uno tiene tantas cosas en la cabeza, tantas situaciones, tantos pensamientos, que Sí, llega señora, un momento así en el cual pues se le va a uno y dice Apocalipsis 24. Pero sí, Apocalipsis 22, versículo 14. Ahora, debido a que su vida está siendo amenazada, está bajo una inmensa presión, y es aquí cuando vemos el tiempo de angustia, el tiempo de perseverancia, el tiempo en que tenemos que estar conectados con Cristo Jesús para que Él sea nuestra fortaleza, para que nosotros no luchemos en nuestra propia fuerza solamente, no, sino que también luchemos abrazando el brazo poderoso de Cristo Jesús. Entonces, es allí cuando vemos la paciencia de los santos. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 15, nos dice lo siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí vemos que a la bestia, ¿verdad?, a Satanás, se le va a permitir infundir aliento a la bestia. Y habrán aquellos que empiezan entonces a hablarle a esa imagen, incluso a adorarla. Esto va a ser el momento de persecución. Esta resistencia se basa en el compromiso personal con el Cordero y la profunda convicción de que Él los hará libres. ¿Sabes, apreciado oyente? La palabra del Señor es clara, es viva y es eficaz. Amén. Y nos dice que en el tiempo del fin, Él engañará, incluso de ser posible, engañará a los escogidos de Dios. Y en Apocalipsis, el término upomone, que significa paciencia, es la característica clave de los remanentes que enfrentarán persecución, sufrimiento y engaño. Algunos de ustedes pueden estar enfrentando hoy en este momento, una persecución. Otros pueden estar luchando contra las falsas esperanzas. El mensaje a todos es el siguiente: permanecer fiel, firme, incluso bajo presión, incluso bajo extra presión, estando completamente seguro que puede esperar en el Señor. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios no permitirá en tu vida una prueba tal que tú no puedas soportar. Sabes que cuando el hermano Luis estaba teniendo hace un momentico su participación, él mencionaba a la relación de Pablo y Timoteo,
Y eso me hizo recordar una parte de, si no me equivoco, es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde ya cuando él se está despidiendo, él le dice: Timoteo, te pido que vengas a verme antes de que llegue el invierno. Y entonces él empieza a relatar allí, dice: mira, de todos esos que estuvieron con nosotros, que predicaron el evangelio con nosotros, que nos reuníamos en sus casas, que teníamos grupos pequeños, que hacíamos obra misionera, que anunciábamos el evangelio, muchos de ellos me han abandonado, me han dado la espalda, se han ido, están lejos, debido a la persecución, porque en ese tiempo había persecución. Estaba gobernando, si no me equivoco, el emperador Nerón, y resulta que Nerón fue un hombre bastante malo en el sentido de que él persiguió a los cristianos y a todo el que podía lo mataba, y entonces la gente tenía temor, y muchos de esos que en un momento habían estado allí con Pablo y con sus colaboradores anunciando el evangelio, pues empezaron a esconderse y a tener miedo. Y él dice: cónchale, muchos de ellos que estaban con nosotros ahora nos han abandonado. Entonces ahí vemos cómo estas personas no tuvieron perseverancia. Sin embargo, acá tenemos unos textos. Dice: que el Señor guíe nuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Y para finalizar, mi última participación del programa, porque ya casi es la hora para dejarle ya la despedida a nuestros invitados y el cierre a Richard, quiero leer Lucas 21, desde el versículo 16, donde dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todo esto por servir a Cristo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y entonces me gusta lo que dice el versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén, Así gloria que, a Dios. mis queridos, esto es un llamado para que todos, pues, los que realmente amamos al Señor, pues sigamos adelante. Yo sé que van a haber dificultades, pruebas y tribulaciones. Por algo el Señor en este trimestre nos mandó a la iglesia a estudiar el crisol, porque debemos prepararnos. Así que ánimo, mis queridos oyentes, perseverancia, constancia, fe, porque la promesa está aquí, lo acabamos de leer. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, porque tenemos un Dios que es nuestro guardador, Jehová nuestra sombra y nuestra mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque Jehová te guardará de todo mal, y Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, y doy el pase a mis hermanos para que se despidan, y a Richard, y de verdad, hermano Luis, hermana Yesenia, contento de que hayan estado aquí. Esos especiales estuvieron hermosos, y bueno, la próxima vez pues que vengan más especiales y seguir compartiendo con ustedes. De verdad se les aprecia mucho. Gracias, mi hermano Alexander, gracias, mi hermano Richard, por la oportunidad, el espacio donde nosotros compartimos palabra de aliento, palabra de vida para todas las personas oyentes y nuestras familias, nuestros hermanos adventistas, que estamos perseverando en la paciencia de los santos, en el ministerio en el cual nosotros, en esta voluntad que Dios nos está dando, tenemos una esperanza de seguir luchando. Le mando saludos a mi familia, mayormente a mi hijo, y sobre todo voy a recitar, como no puede faltar Pedro, No. porque aquí no puede faltar Pedro en este tema. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos dice: al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Paciencia. A la paciencia, piedad. Ajá. A la piedad, efecto fraternal. Y al efecto fraternal, al amor. Sigamos teniendo la constancia. Él vive hoy y Él vivirá mañana. Pero también
Él se acerca y viene pronto. Esa paciencia que nosotros vamos a desarrollarla y a tener una gran fuerza y una gran resistencia si nos presenta tribulaciones. Como dijo el hermano Richard, si nos presenta el tiempo de angustia de Jacob, no le soltemos el brazo fuerte a Dios. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Bendíceme en esos tiempos que vamos a estar en angustia, en persecuciones, hasta que en otro tema, cuando vemos que se lo vamos a prometer en las profecías de Daniel y vamos a estudiar un poco las bestias, cuando se presente en ese caso, ahí estamos, en la fe y en la perseverancia, pero con Cristo Jesús. Amén. Bueno, le damos las gracias al hermano Alexander, al hermano Richard por la invitación acá a la radio. Le quiero enviar un saludo a nuestro pastor Marcos Velázquez, al pastor David Blanco por el apoyo y que nos tiene con nosotros, que siempre ha estado presente. Quería enviarle saludo también al pastor Wider, el pastor de nuestro distrito, también por la oportunidad que me está dando ahora de trabajar como misionera en Petare 1. Amén. Y bueno, también quería mandarle saludos a mis familiares, a mi mamá en especial. Sigo orando por ella. Y quería invitar a las personas que nos están oyendo y a los que estamos acá en la estación de radio para que puedan orar por mí, ya que el día de mañana me van a estar haciendo una resonancia magnética, van a evaluar otras cosas y bueno, seguimos orando para que el Señor sane, pase su mano sanadora sobre mi cuerpo. Y es interesante mencionar también, apreciado oyente, que al haber aceptado Yesenia Pérez este mandato del Señor, este llamado del Señor, se está exponiendo a separarse por gran tiempo de su esposo, lo cual también implica una prueba, ¿ok? Una perseverancia. Ojo, la perseverancia de los santos, la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos y la fe de Jesús. Apreciado oyente, quiero decirte en este momento que la Biblia registra 47 veces la palabra paciencia. Y en el libro donde más se menciona es el Apocalipsis. Luego lo sigue Romano y lo sigue Santiago. Y aquí quisiera hacer una cita de Santiago. Y es que me llamó poderosamente la atención. Lamentablemente el tiempo ya se nos fue, no nos alcanza. Pero me gustaría que en la comodidad de su hogar usted leyera el capítulo 1 de Santiago hasta su versículo número 7. Y en el mismo modo, el apóstol Santiago, en el capítulo número 5, nos invitó a ser pacientes y a orar. Y me gustaría decírselo desde el versículo 7 hasta el versículo 11 de Santiago capítulo 5, y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que Santiago nos invita aquí nuevamente a tener paciencia. Ya estos versículos lo habíamos mencionado anteriormente en este mismo programa. El hermano Alexander y el hermano también lo mencionó, el hermano Luis. Así que Santiago nos invita nuevamente a tener paciencia. En vista de la vindicación final de los justos cuando vuelva Cristo,
Santiago insta a sus hermanos en la fe a tener paciencia frente a las provocaciones y a no desanimarse. La perseverancia de la brevedad y las dificultades terrenales, comparadas con el gozo perdurable de la vida eterna, no tiene comparación, mis hermanos. Así que esto siempre ha sido un motivo de ánimo para los rectos de corazón, para los justos, para los santos. El mismo apóstol Pablo describe el advenimiento de Cristo como la esperanza bienaventurada en Tito. En ese día serán recompensados los justos, como lo dijo el hermano Alexander en la cita de Lucas 14:14, y así como el agricultor siembra la semilla, y lo único que puede hacer después de esperar, con paciencia, esperar a que crezca. Asimismo, el cristiano debe esperar que se presenten dificultades y pruebas, así como el agricultor sabe que habrá dificultades y pruebas en su trabajo. Pero bendito y misericordioso Dios, que fortalece el corazón de aquel que lo cree en Él y que es justo, pero nos pide que cooperemos con Él en su obra. Así como el ejemplo del sufrimiento de los profetas deben impedir nuestro desánimo, el ejemplo de su paciencia también debe animarnos a ser pacientes. Debemos revelar la lealtad a Dios y se convierte en un requisito para la vida eterna. Mis apreciados hermanos y mis apreciados oyentes, en este momento, en este programa, La Paciencia de los Santos, quisiera dejarte un último versículo de reflexión. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será salud para tu ombligo y médula para tus huesos. Así que en este momento podrías preguntarte, ¿por qué seguir el camino de Cristo? Tú que has considerado el tener la paciencia de los santos. Recuerda las palabras de Santiago: hermanos míos, considérese muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Así que si hoy quieres aferrarte a la palabra del Señor y quieres guardar la palabra de la paciencia de Dios, aceptando a Cristo en tu corazón, puedes comunicarte con nosotros al número 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y dejo a mi hermano Alexander para que entonces despida el programa, recordándoles, apreciado oyente, que el próximo tema será ¿En el cielo habrán sorpresas?, con Mirna Sánchez, licenciada en educación, casi teóloga preparada también, porque es maestra del repaso de la lección y no se pierde un solo repaso de darlo. Así que tendremos a esta bella mujer esforzada y valiente, temerosa de Dios y apartada del mal. Amén. Bueno, aquí último saludo para no dejarlo por fuera, la familia Ríos Torres. Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Felicitaciones a la hermanita Yesenia y al hermano Luis Morales. Estaremos esperando por ustedes en Las Barrancas el próximo 27. Saludos a la audiencia, Alberto Ríos. Gracias, familia Ríos, siempre muy queridos de acá de esta emisora. Y pues nada, mis queridos oyentes, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Espero que el programa haya sido de beneficio para todos. Nuevamente muy agradecido a nuestros hermanos por haber venido y los dejamos con el himno número 55. Grande Señor es tu misericordia, porque nunca termina ni se acaba jamás. Feliz semana y nos vemos el próximo domingo.